misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a repasar un acontecimiento histórico, podríamos decir, contemporáneo al menos para muchos de los sanfrancisqueños y de los cordobeses. El hecho se origina en la ciudad de Córdoba y tiene que ver con la renuncia del gobernador Angelos 6 meses antes de cumplir su mandato en el año 1995. Pero no vamos a hacer aquí un repaso histórico de ese episodio, sino que vamos a recordar el impacto que tuvo esa decisión en nuestra ciudad a través de diversos testimonios. Arturo, un hecho impactante de la política cordobesa, un gobernador que llevaba 11 años y medio en el poder, un gobernador fuerte, un gobernador con una gran influencia, que había sido candidato a presidente de la nación, que 6 meses antes de cumplir su mandato tiene que renunciar al gobierno. Exactamente, esto es lo que ocurrió, como decías vos recién, en el año 1995, y que en un caso que luego el propio Eduardo Angelos había reconocido que había sido el error de él, lo del tercer mandato. Vos sí, recordás que hasta se hizo una reforma de la Constitución para facilitarle a Angelos la reelección, ¿no es cierto?, por segunda vez. Claro. Él fue elegido en 1983, nuevamente en el 87, ahí tenía que terminar el mandato en el 91, y él insiste, ¿no es cierto?, con esa reforma constitucional que tenía 2 lecturas. Algunos decían que no podía ser reelecto y él sostenía que sí, los partidos del que sí. En el año 91 lo reeligen para que termine en diciembre de 1995. A todo esto, en 1989 él había sido el candidato que enfrentó a Carlos Saúl Menem, y donde Menem gana la elección, también como consecuencia un poco de esa gran crisis que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín. También con unos meses de anticipación. Con meses de anticipación. El tema, de todos modos, está planteado así, pero nosotros vamos a verlo desde voces de personas locales de acá. Eso es lo que lo hace interesante para vos. Porque el tema era, acordate que se plantea esto en diciembre de 1994, cuando sorpresivamente, de un día para el otro, Córdoba, que era la isla, como la definía Angelos a la provincia de Córdoba, dentro de las crisis que había ya en el país, se encuentran con que dejan de pagar regularmente a todo el personal del Estado. Claro. Todos los estratos del Estado, justicia, los ministerios, educación, salud, todos los ministerios, digamos, todos los empleados de la provincia caen en una situación que arrastra luego a los pocos meses a las municipalidades. Los municipios también. A las municipalidades. Sí. Entonces, acá vamos a ver, en la voz de Evelina Feraudo, que en ese momento era concejal, el tema del PAICOR. ¿Qué pasaba con el PAICOR? Que era ese sistema de asistencia, ¿no es cierto?, que existe todavía, pero que era muy importante para los chicos que concurrían a las escuelas. Con Norberto Di Giulio, que era secretario general de UPC. UPC, claro, Norberto, donde sí. Fue un año absolutamente irregular para el dictado de clases, porque recién las clases se normalizan como en el mes de agosto. Claro. Ya terminando prácticamente el ciclo lectivo y después de la renuncia de Angelos. Con Héctor Besone, que era delegado de UPC, y lo curioso también con chicos que habían manifestado en la calle, en el centro de la ciudad, que hicieron como un piquete y un corte de lo que era 25 de mayo, reclamando que esto tenga una solución porque ellos perdían el año, los secundarios, que tenían que entrar a la universidad el otro año. Fue una crisis tremenda. Fue una crisis muy grande. Y terminamos todo con una síntesis, por supuesto, porque el discurso es muy largo, de Eduardo Angelos planteando y acusando a Domingo Cavallo, ministro de Economía, y al presidente Carlos Menem de ser los que gestan de alguna manera esa crisis
dentro de la provincia. Se de recuerda, o recuerdo personalmente, el veto de Cavallo a unos créditos que había gestionado Angelos en el exterior, y donde había mediado la iglesia para que den los créditos, con el cardenal Pimatesta. Mirá la figura que estamos hablando. Claro, entonces lo otro interesante es que en el mes de abril, en el medio de toda esta crisis, hay elecciones de gobernador en la provincia de Córdoba para asumir en diciembre, y gana el radicalismo, que es con Ramón Mestre, con Ramón Mestre, que es, digamos, precisamente el partido que podríamos decir lo acusaban de la crisis que se estaba viviendo en la provincia, era el gobierno en ese momento, y gana, no obstante esto. Entonces, aprovechando ya que había elección hecha y la crisis no daba para más, y como que ya su figura era la que perturbaba un poco la situación, Angelos da ese discurso donde hace esas acusaciones a Cavallo y a Menem y renuncia, permitiendo que asuma Mestre, que fue, como se lo recuerda mucho, también decían el gran ajustador después, porque vino haciendo todos unos ajustes muy grandes dentro de la provincia y en materia educativa también, que fue muy recordado precisamente por esto, pero es el que consigue, aún después del mes y pico de gestión nueva, recién destrabar la situación y conseguir que por lo menos vaya normalizándose la actividad en el Estado y se retomen con alguna normalidad las clases en agosto. Los invitamos entonces a compartir estos testimonios. Prácticamente todos los entrevistados son contemporáneos y seguramente a todos nosotros nos transportará a una época de nuestras vidas a través de estos testimonios de sanfrancisqueños que recibían el impacto de la crisis provincial del año 95. Está con nosotros la concejala Evelina Feraudo, con quien queríamos dialogar respecto del tema del PAICOR. ¿Qué es lo que sucede en nuestra ciudad con las raciones para los distintos colegios? Bueno, con respecto al tema del PAICOR, nosotros seguimos sosteniendo, ¿no es cierto?, que la política social, una política social eficiente, es la base para una buena política educativa, y que bajo ningún punto de vista, tanto lo que se refiere, en este caso, ¿no es cierto?, a salud, alimentación, como lo que se refiere a educación, pueden disminuirse, ¿no es cierto?, las partidas presupuestarias. En este momento, las escuelas prácticamente no están funcionando en una forma, ¿no es cierto?, anormal. Por lo tanto, no se sabe a ciencia exacta si realmente la cantidad de raciones alcanza a cubrir las necesidades. Yo que he estado en la escuela, recuerdo que los días de huelga siempre teníamos menor cantidad de alumnos, porque también los padres, ¿no es cierto?, ya tienen una organización distinta de sus actividades. Lo que pienso que en ningún momento se tiene que, no solamente se tiene que mantener las raciones que estaban en vigencia, sino hacer un diagnóstico, aumentar la cantidad de raciones, pero haciendo un diagnóstico, ¿no es cierto?, bien organizado, bien serio, para ver quiénes realmente solicitan ser incorporados al PAICOR y las reales necesidades de esas personas. Además, también tenemos que tener en cuenta que el PAICOR en sus primeros tiempos no solamente brindó alimentación, era copa de leche y refrigerio, sino también delantales, calzados, ¿no es cierto?, y útiles escolares, que eso también debiera implementarse, más aún en este momento que estamos viviendo los hogares están viviendo, ¿no es cierto?, instantes muy difíciles. Ustedes han recorrido las distintas escuelas para ver si realmente están llegando como corresponden las raciones del PAICOR. Sí, y verdaderamente sabemos que hay problemas con respecto al PAICOR, ¿no es cierto? Pero no podemos determinar todavía, no se puede determinar, como me decía la directora de las escuelas y me decía también Rosana, a ciencia cierta, las reales necesidades de cada una de las escuelas hasta que no se comiencen las actividades en forma normal. Por eso yo creo que todo un problema los problemas se van, ¿no es cierto?, encadenando mutuamente. Urgente es necesario, ya sabemos, que se normalice, ¿no es cierto?, que se paguen los saberes a los docentes para que las clases puedan comenzar.
Una vez que ya comencemos con las actividades, se verá realmente cuáles son, ¿no es cierto?, los chicos que necesitan incorporarse al PAICOR y ver si la cantidad de raciones que tenían en el colegio son necesarias, son suficientes para cubrir estas demandas, que yo pienso que en este momento no. Yo pienso que en este momento va a haber una demanda muy superior, ¿no es cierto? Pero también, por experiencia digo, que hay que hacer un diagnóstico previo y serio, ¿no es cierto?, para que siempre se le dé lugar a los que más necesitan y a los que verdaderamente están necesitando. Acaba de concluir la asamblea de la UPC, Norberto Di Giulio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Queremos conocer lo que se trató y los puntos que pueden haber quedado definidos. Bueno, se han resuelto 3 puntos que tienen que ver con acciones que se van a desarrollar aquí, concretamente en el departamento San Justo, producto que continúa la situación sin mayores novedades, es decir, no tenemos ningún tipo de respuesta de parte de las autoridades sobre el conflicto del no pago de salarios de los trabajadores de la educación. El primer punto es mantener la retención de servicios hasta tanto se hagan efectivos los salarios adeudados de febrero y marzo a los activos y pasivos. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con una convocatoria a una movilización en la que convocamos a los padres, a los alumnos, a las instituciones intermedias, con el fin de trasladarnos desde aquí, de Ramón y Cajal 565, el día viernes 28 a las 18:45, hasta el centro cívico, donde vamos a realizar una asamblea abierta con el objetivo de continuar con la firma de un petitorio en defensa de la educación y los educadores, hemos llamado nosotros, donde hablamos sobre el presupuesto educativo, hablamos sobre las desviaciones de los recursos del Estado para otros fines y vamos a continuar haciéndolo firmar allí en la plaza cuando hagamos la asamblea pública, para luego este petitorio entregarlo a las autoridades y a las fuerzas políticas en general. Y el tercer punto es convocar a una nueva asamblea de delegados escolares para el día martes 2 de mayo a las 18, aquí en Ramón y Cajal 565, donde vamos a citar aquí en la Casa de los Trabajadores Docentes a los gobernantes o a quienes ejercen la representación del gobierno en el departamento y a las fuerzas políticas para entregarles este petitorio y bueno, que se hagan cargo de esta situación en función de que hace varios días que las autoridades provinciales no dan ningún tipo de respuesta, ni siquiera
un planteo de hasta cuánto tenemos que esperar para que se resuelva esta situación. Entonces lo vamos a convocar el día 2 de mayo para que se comprometan públicamente con el petitorio que seguramente va a firmar una gran cantidad de docentes y padres de alumnos. También en esa asamblea vamos a invitar a las comisiones de padres que se han ido generando en los distintos centros educativos con el objeto de analizar con ellos las posibles soluciones a este conflicto. Los últimos pagos que han recibido ustedes, ¿a qué mes corresponden? Corresponden al mes de febrero de 1995, es decir, que está pendiente el mes de marzo y faltan muy pocos días para que se venza también el mes de abril. Y lo más preocupante es que el último dato que nosotros hemos tenido de algún funcionario con capacidad de resolución de esta crisis a nivel provincial han sido las palabras en el día, creo que fue 5 de abril, el ministro de Economía de la provincia, Caminote, en oportunidad de las exequias del padre del ministro de la Nación aquí en San Francisco, dijo que alrededor del 15 de abril, 17 de abril iba a estar resuelto el problema, pero a partir de esa fecha no han hablado de esta situación. Parece que no existieran los casi 30.000 entre pensionados y jubilados que no han cobrado todavía febrero, y todos los agentes de la administración pública que no hemos cobrado marzo, que somos muchos más. Digo que parece que no existieran porque ni siquiera una respuesta de ellos respecto de esta situación. Son las 10 de la mañana, Boulevard 25 de Mayo, pleno centro de la ciudad de San Francisco. La calle está cortada totalmente, este es el clima que se vive. Están los alumnos de las escuelas primarias y secundarias pidiendo no perder el ciclo lectivo 95. Vamos a escuchar cuál es la opinión de los chicos. Hola, buenos días, ¿por qué están aquí? Porque queremos tener futuro, porque somos las víctimas de todos nosotros. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que ocurre con los docentes? Y que está muy mal porque no le quieren pagar. ¿Qué están reclamando en la mañana de hoy? Que haya clase y que le paguen a las profesoras. ¿Cuál es el objetivo principal de la... Nosotros queremos volver a las aulas, queremos volver a tener clases porque vamos a perder el año y no está para eso. La situación del país no está para perder el año, porque si perdemos el año, los chicos que el año que viene quieren ir a estudiar a Córdoba no van a poder ir, los chicos que tienen trabajo prometido no van a poder ir. Queremos que quede bien en claro algo, que no es político y que esto es totalmente en cuenta de los alumnos, ¿no? Que no es ni a favor ni en contra de los profesores, es a favor de la educación esto. ¿Los docentes también iban a estar aquí en la mañana? No sabemos muy bien, algunos llamaron a la radio diciendo que iba a venir padres, que iban a venir docentes. Por el momento, lo único que vemos nosotros acá son alumnos. Nosotros todavía no vimos ningún docente, no vimos ningún padre, pero esperamos que vayan a venir. ¿Continúan ustedes pidiendo no perder el año? Nosotros somos de un colegio privado, pero venimos a apoyar a los otros colegios. Estamos con Héctor Besone, delegado departamental de la UPC. Todavía no hay noticias sobre el pago de haberes, ¿no? Sí, lamentablemente todavía no hay novedades. Estamos todos ansiosos a la espera de que esto se solucione para que la educación vuelva a su normalidad, para que los chicos no sigan perdiendo clases, para que los docentes no sigan angustiados, frustrados, y así el sistema educativo realmente no sufra un deterioro más del que ya ha sufrido hasta ahora. El cronograma dice que entre miércoles y jueves se comenzaría a pagar. De ahí a que sea realidad, ¿qué se sabe? Bueno, tienen que terminar de pagar a los jubilados, que en el interior prácticamente no ha cobrado con nadie todavía, los jubilados, porque esa es la condición que ha puesto UPC, de que una vez que cobren los jubilados van a cobrar los activos, y esperamos que esto sea en lo inmediato. ¿Qué puede suceder de aquí en más con la educación? Porque realmente preocupa, estamos ya a 2 de mayo.
Y ha Mire. habido muchos días sin clases, ¿no? Sí, y bueno, esto es la preocupación que tiene que tener toda la gente, los padres, la comunidad, las instituciones, los funcionarios, los legisladores, porque no han dado muchas muestras de gran preocupación, lamentablemente. Ven un conflicto, ven cómo se desarrollan marchas, asambleas. Esta no es una pelea de gremios, ni siquiera es una pelea, ni tiene que ser una pelea entre gobernantes, entre el ministro de Economía y el gobernador, sino que tiene que ser una pelea de toda la comunidad en defensa de la educación, porque acá realmente no se está atendiendo algo que es primordial. La gente paga los impuestos para que se le dé educación a los hijos, no para que se gaste nada más que en la política, en el funcionamiento de la democracia y en otros menesteres, sino que realmente se atiende la educación, la salud, la justicia. ¿Va a haber una asamblea mañana aquí en la UPC? Sí, mañana tenemos una asamblea a las 18 horas, donde se va a hacer entrega de un petitorio que por iniciativa de los padres han firmado todos los ciudadanos, padres, gente, digamos, que siente el problema educativo, y esas firmas van a ser entregadas a los representantes de los principales partidos políticos y representantes del gobierno. De cualquier manera, todavía continúa la retención de servicios. Y sí, realmente está parado porque el gobierno, que es el responsable, hasta que no pague los sueldos, aunque quieran los docentes. ¿A usted le parece que los docentes, aunque vuelvan al aula en estas condiciones, no se normaliza la situación? Hay que pensar que se le está debiendo a los jubilados, bueno, el mes de febrero, pero a los activos el mes de marzo, estamos en mayo, no están en condiciones de volver al aula. Aparte, esta retención de servicios es una presión para que el gobierno regularice cuanto antes la situación. Y quienes estamos en la cresta de la ola que contiene la crisis nacional, estamos sufriendo primero las consecuencias. Por esa razón es necesario, sin soberbias y reconociendo que hubo todo tipo de errores, repasar brevemente el camino que hemos transitado desde enero hasta hoy. Esa verdadera trama de escollos que venimos recorriendo los cordobeses. Hasta diciembre de 1994, nada hacía presagiar que la economía nacional era tan débil. Muchas veces habíamos sostenido que la Argentina era muy dependiente del capital externo y que estábamos muy expuestos porque nuestra balanza comercial registraba saldos negativos. Pero se decía que esto era natural en el modelo. En ese contexto, Córdoba, que tenía un déficit totalmente administrable, que era acreedora de la nación y que podía a través de sus bancos acceder al mercado internacional de capitales, gozaba de una situación relativamente estable. Cierto que se justifica si se observa la cantidad de empresas que anunciaron su instalación en la provincia. Por eso siempre digo, si hubiéramos estado tan mal como algunos afirman, a diciembre de 1994 nadie nos hubiera querido prestar y nadie hubiera querido venir a invertir. Pero como tantas veces lo he dicho, cuando los capitales se fueron de la Argentina, más de 8.000 millones de dólares, cuando se interrumpió el crédito, cuando los depósitos se evaporaron, cuando la coparticipación y la recaudación cayeron, la provincia entró en problemas porque perdimos una de las arterias a través de las cuales entraba dinero a Córdoba. A mediados de diciembre comenzaron nuestras desventuras. Debimos asumir una crisis para la que no estábamos preparados, en condiciones muy difíciles.
De inmediato nos abocamos a defender nuestros bancos, cuando ellos sufrieron el retiro masivo de depósitos que llevó al cierre de muchas instituciones en el país y que también se vieron afectados cuando numerosos créditos no fueron devueltos porque las empresas no pudieron saldarlo debido a que la crisis económica nacional llevó a muchas de estas a una virtual quiebra. Simultáneamente, debimos garantizar el funcionamiento de la provincia. Nadie puede ignorar que se trata de una máquina muy compleja que obviamente se resintió apenas comenzamos a tener retrasos en el pago de haberes. No es la nuestra una administración saturada de empleados, sino de una estructura donde el gasto en salud, educación, seguridad y justicia absorbe casi el 70% del presupuesto provincial. Y a ello debe agregársele el gasto originado en las jubilaciones. Sencillamente aquí se gastó en pagar el 82% a los jubilados durante 11 años, en darle de comer a 300.000 chicos durante 11 años, en tener abierto cientos de hogares de día, en consagrar más del 30% del presupuesto a la educación, en tener una justicia bien paga, en tener una policía bien equipada y en mantener hospitales que atienden sin preguntarle a nadie si son cordobeses. Allí está el déficit, no en los sueldos de los funcionarios. Estos, para algunos, se llama ineficiencia, pero para nosotros se llama solidaridad. Pero claro, este modelo disgusta, porque no se ofrece lo mismo a nivel nacional, contando con más recursos. Y ese es el drama de los técnicos. Hay pasión en los números, pero hay frío en el alma. Y esto que afirmo es constatable. Cuando en enero solicitamos una ayuda anticipada para los bancos, se nos pretendió imponer el despido de más de 30.000 empleados públicos. Y se sabía que eso hubiera significado echar maestras, médicos y policías. Así, a cambio de algo que devolveríamos, se buscó romper el espinazo de este gobierno, que es el fruto de la opción electoral de los cordobeses desde 1983 a la fecha. A partir de ese momento, concretamente en los inicios del año, comenzó la ofensiva sistemática sobre nuestra provincia. Impedir que vinieran inversiones, afectar la paz social, bloquearnos el acceso al crédito y ahuyentar a los depositantes de nuestros bancos. Y fue tal el nivel de pasiones que el ministro de Economía llegó hasta decir que se arrepentía de ser cordobés. Jamás un hijo de esta tierra llegó a decir cosas semejantes. En primer lugar, se afirmó que Córdoba padece una mala administración que la habría llevado al déficit en sus cuentas provinciales. Y en segundo lugar, se ofrece a los cordobeses una solución mágica: privatizar todo y a cualquier precio para terminar con los problemas. Yo a esto lo denuncio. Se nos dice que estamos mal porque no privatizamos, pero cuando lo hacemos se sabotea el proceso. En definitiva, acusaciones si no se hace y trabas si se hace. Somos discriminados. Esto lo venimos expresando desde hace ya varios años, pero en medio de la crisis y cuando los problemas urgen, las injusticias se ponen de manifiesto y éticamente pasan a ser insoportables. Se nos discrimina cuando el Ministerio del Interior, de los 1.000 millones que recibió en lo que va
de 1991 a 1995, destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, a Córdoba se le otorgó solo 20 millones, cuando nos debió corresponder más de 100 millones.